Bueno, pues como veis, la película Avatar trata acerca de una realidad, es una metáfora, una alegoría de la situación que viven los pueblos indígenas en la realidad. Pero lo podemos comprobar hablando de los Nasabi. Mirad, por ejemplo, el manifiesto que escribieron las comunidades de la montaña de Guerrero, que no solo son mixtecos, también hay otros pueblos originarios que llevan siglos compartiendo el mismo territorio y desde hace muchos siglos que lo hacen pacíficamente. Y además de los mixtecos están también los tlapanecos o los nepá, también están los amusgos, también están los triquis, también están los nahuas. Todos estos pueblos conviven en ese territorio. Incluso en la Costa Chica también hay población afromexicana de origen africano. Bueno, pues lo que publicaron en este acto las comunidades de la montaña es una declaración dirigida al presidente de la República porque eh, el entonces presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno habían, habían cedido el control de sus tierras a compañías transnacionales mineras. Eh, em, esa es una de las formas de agresión, había otras, pero esa era la más agresiva. Tened en cuenta que en México, desde la Revolución Mexicana, desde los años 30, la presidencia de Lázaro Cárdenas, las comunidades son las dueñas del territorio donde están asentadas. Ellas son las dueñas, comunidades de campesinos o comunidades indígenas. Y a esa forma de propiedad comunal de la tierra se la llamaba ejido, ¿eh? En un castellano pues muy bonito, la verdad. Eh, el caso es que la tierra, el territorio, es un concepto totalmente asumido por las culturas mexicanas. Y lo que está ocurriendo, lo que ocurrió de esa manera, era un atentado contra la cultura de esa nación, de esa nación multicultural que es México. Eh, y ellos, bueno, pues criticaron la política de concesiones mineras y además hablaron con mucha conciencia de que esa política se llama extractivismo. Extractivismo como parte del sistema capitalista, pero extractivismo es más grave en los territorios indígenas y en general en todos los terrenos que están siendo expropiados para explotarlos por el capitalismo globalizado, para obtener minerales, para obtener soja, ¿verdad? En Brasil ahora mismo está ocurriendo, eh, para obtener papel en las empresas madereras o también maderas preciosas. Eh, y consecuencia, pues afecta a todos porque estamos perdiendo gran parte de la diversidad ecológica, la biodiversidad, pero también la diversidad cultural, porque ya os imagináis que en todas esas zonas de las que nos conciencia pues WFF o Greenpeace acerca del riesgo que corre el planeta por la pérdida de biodiversidad, son zonas habitadas, no son zonas deshabitadas. La única zona deshabitada en ese planeta es la Antártida. El resto está habitada por seres humanos, por culturas milenarias. Y la solución para, para cuidar el planeta no consiste en deshabitarlo, sino en reconocer el papel protector, guardián de los pueblos que viven en ese territorio y por lo tanto son sus dueños, son, son, es, son quienes pueden hacerlo mejor que nosotros porque además tienen
una cultura basada en el equilibrio ecológico, no en la destrucción de su entorno. Porque si, como el entorno forma parte de su cultura, destruir su entorno es destruir su principal valor. Bueno, pues de todo esto habla este manifiesto, que podéis leer tranquilamente. Bueno, pues esta imagen de esa reunión. Hubo muchas reuniones y todavía las hay en distintos lugares de México y de toda América Latina, porque es un problema que afecta a todo, a toda América, está afectando a África, está afectando al sudeste asiático, todas las zonas que están siendo destruidas por ese extractivismo desaforado. Aquí podéis ver una intervención que hicimos como proyecto en el congreso convocado aquí en la Universidad de Sevilla por el Instituto de Estudios de América Latina sobre el extractivismo, porque quienes mejor han reflexionado sobre eso son precisamente investigadores de origen indígena, en Ecuador, en Bolivia y, bueno, en general en toda América, con quienes pudimos compartir esas jornadas, ese congreso. Y nosotros dimos nuestro punto de vista y escuchamos lo que tenían que decirnos también personas nasabi, como por ejemplo Takishana, Ofelia Sanshana Pineda Nyoyo, Ruiz. Tanishakuna, Dasa Ubina Tuunyo, Tasandishana Tuun, Chinyo, Disora Chinyo Nyuyo, Tasandishana Mio, Nakikuyo, Nisha Sabe Chinyo Nyuyo, Kinjana Nyuntayo, Takana Kwachi, Tanyakake Kuntani yo, Kenya, Nyunda Vinyuyo, Nyubali Nyuyo, Kana Kwachi, ndunyanyo anda nu kisha ingana nakakuna kinje tasubi na inga shiyo ko subi na inga nyo kuna kisha ji disamiyo yuko yo mira chuna nu kura kinyanyo uyondayo tasaka chinasa nyaba amiyo ke nyandu banyo yo ke chiyo yo nyunda yo nyubali yo Shinjon sabak saba eshinyo. Tanda sashane. Sushina sandishana. Iña kandishayo. Itunkayo. Iña kuyo. Tanya yo kegasa dutan dusha. Kanana nyuyo kuna. Tana yo sisinyo. Takwachina kuna. Shana kuna na shina engaño. Tanya yo sandisha aña. Ichion kuna nyun. Bueno, podéis ver el vídeo entero porque está disponible a través del enlace que os acabo de compartir. Bueno, quiero citar esta asociación Tlachinolan, que bueno, es una palabra tlapaneca, Tlachinolan. Se refiere al nombre que tenía Tlapa en la antigüedad. Era el reino que predominaba en la región de la montaña, junto con los señoríos mixtecos, en la época precolombina. Ahí. Esta asociación Tlachinolan es ahora un centro de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, y ha asumido y liderado todas las causas en defensa de los pueblos de la montaña y también de su territorio. Además en el estado de Guerrero, también eso ha ocurrido en otras regiones mixtecas, los estados de Oaxaca y Puebla, sobre todo en Oaxaca. También aquí podéis encontrar más información al respecto. Esa lucha entre David y Goliat, en este caso, se está decantando de parte de los pueblos originarios, porque hay una legislación internacional que protege sus derechos, ¿no? Protege su derecho al territorio. Y además la propia Constitución mexicana
a diferencia de otras, también ha reconocido sus derechos desde la revolución. En concreto, esta comunidad, San Miguel del Progreso, Yuba, Guayín, le ganó a las compañías mineras varios pleitos y de esa manera pues ha conseguido impedir que la minería a cielo abierto, que supongo que sabéis lo que es, ¿no? La minería a cielo abierto es muchísimo más destructiva que la minería subterránea. Lo que hace, bueno, obtiene muchísimo más beneficios en poco tiempo, pero destruye el entorno natural, lo asola. Y si habéis ido a visitar Río Tinto, pues sabéis de qué estamos hablando. ¿eh? Lo convierte en un paisaje lunar, que luego es muy divertido, sí, en el caso de Río Tinto, decir que se parece a Marte y que allí pueden entrenarse los astronautas, pero si más partes del planeta se parecieran a Marte, estaríamos viviendo en Marte, ¿verdad? Y no sería habitable. La Mixteca se parece a Pandora. Ya, si habéis visto la película, pues supongo que os habrá entusiasmado ese paisaje natural. Una especie de jardín del Edén. Bueno, pues sí, yo cuando estuve viviendo allí lo pude comprobar. Es una zona maravillosa para visitar y para vivir, aunque no, en la Mixteca no hay un solo paisaje, no hay un solo ecosistema, sino diversos ecosistemas, algunos más húmedos, otros más secos, algunos semidesérticos, ¿eh? Eh, y eso enriquece la cultura, como vosotros mismos descubriréis, vosotras mismas podréis investigar. Eh, a ver, por ejemplo, en esta zona, como veis, es mucho más seca que la que os he mostrado antes. Por aquí hay un cóndor, debe ser un cóndor, sí. Aquí tenéis un atlas, el atlas de los pueblos originarios de México, que tarda un ratito en abrir, pero bueno, lo vamos a ver. Para que veáis la densidad de comunidades que hay en la Mixteca. Son centenares de comunidades a lo largo de los distintos terrenos donde se ubican los Ñusabi o Nasabi. Si vamos acercando, por ejemplo, si vamos acercando este, pues vamos viendo que hay muchas comunidades. Luego nos detendremos más. A ver. Ahora basta con notar que hay mixtecos en 3 de los estados de México, mixtecos radicados desde tiempos milenarios. En el estado de Oaxaca, donde viven alrededor de 300.000, en el estado de Guerrero, alrededor de 150.000, y en el estado de Puebla, donde hay también unas cuantas decenas de miles. No es un pueblo al borde de la extinción. Lo que sí que ocurre es que hay un proceso de pérdida de la cultura, pérdida de la lengua, que hace que lleguen a confundirse con la cultura dominante. Entonces, de esa manera desaparece su cultura y la riqueza que tenía esa comunidad en concreto. Aquí hay una presentación mucho más extensa, mucho más detallada, eh, sobre la cultura mixteca y su relación con el entorno natural, que es de lo que estamos hablando ahora al principio. Yo ahora no me puedo detener en estos detalles, pero aquí los tenéis. Eh, eh, ¿Cuál es la geografía física? ¿Cuál es la fauna y la ganadería? La geología. También
pues lo importante que es para el entorno natural, para la subsistencia de las comunidades y el modo en que distintos invasores han pretendido apropiarse de sus recursos naturales. Curiosamente, no sé si lo habéis notado en esta noticia que hemos visto antes, curiosamente también la pretensión de crear una reserva de la biosfera, la creación de la reserva de la biosfera lo que hace es arrebatar a las comunidades el control del territorio. Y de eso hablan también las reivindicaciones de las comunidades. Les pretenden quitar el control del territorio. Ya sabéis que, desgraciadamente, solo en muy pocos casos se ha llegado a equilibrar la defensa del medio ambiente con la defensa de las culturas originarias. Y para eso hay que reconocer que es territorio indígena. Y los planes más baratos para los quienes dominan el planeta, los planes más baratos pasan por la expropiación del territorio y por la expulsión. Incluso utilizan los recursos naturales como una moneda de cambio. Es decir, mire, yo no voy a dejar de producir CO2 o de producir contaminantes, pero vamos a cuidar el 30%, es la política 30 por 30, el 30% del planeta lo vamos a conservar salvaje. ¿Y qué ocurre? Pues que vamos a expulsar a los pueblos originarios que utilizan algunos de esos recursos para subsistir, ¿no? Evidentemente, no estamos hablando de un terreno como la Antártida, no, es un terreno habitado. Pero el peligro para la diversidad en los territorios indígenas no son los indígenas, es el extractivismo. Entonces, el modo de protegerlos no es echarlos de su propio territorio. Continuamos. Voy a ir más deprisa, ¿vale? Porque esto lo podéis ver tranquilamente. Seguimos con los paralelos. Los Na'vi en la película, pues por muchos motivos se parecen a los Nasabi, al pueblo Ñusabi o Nasabi. Na'vi, Nasabi. Bueno, en California, que es el origen del director y de los productores, California es una de las zonas donde se han asentado mixtecos migrantes. Mixtecos que para subsistir tienen que pasar temporadas, incluso años, fuera de su tierra, obtener recursos y volver a su tierra, porque no están creando una industria extractiva en su territorio. Entonces necesitan obtener recursos fuera, pero luego vuelven a su tierra, porque son sus raíces. El pueblo mixteco, pues, es un pueblo migrante, pero también es un pueblo que no renuncia a su cultura. Un ejemplo, la pelota mixteca. No sé si lo habéis oído hablar del juego de pelota. El juego de pelota, para poderse jugar, pues lógicamente lo primero que se necesita es un campo. Con este carrizo acabo de pintar los escases. Se llama rayar el campo, lo que hizo el señor Bolillo. Y luego yo le pasé la cal para cuando una pelota pegue en la línea de cal, nos demos cuenta que es falta. ¡Buena la bola! Pelota mixteca es un deporte de origen autóctono, nativo del estado de Oaxaca. La pelota mixteca se conforma de 5 jugadores, 5 contra 5. La cancha mide 9 metros por 7 de largo. Un partido se conforma de 3 juegos y un juego se conforma de 15, 30, 40 y un juego, similar del tenis. El chiste es pegarle lo más fuerte que puedas. Me siento orgulloso de practicar un juego que no todos conocen. Para nosotros que nos gusta esto, te diviertes, te distraes y es algo que viene de nuestras raíces. Ahí repuso una cancha antigua de juego de pelota prehispánico. En Monte Albán, en el estado El de origen Oaxaca. se remonta a más de
3.500 años de antigüedad. 3.500 años de antigüedad tiene ese juego. Yo he visto los restos de un juego de pelota en mitad de la montaña, en esa zona de la que hablábamos, que está siendo amenazada por las compañías mineras. Y bueno, pues lo cierto es que se ha mantenido el juego, igual que otros muchos elementos de la cultura mixteca, que si no los conocemos es sencillamente pues porque no se han investigado y porque no se difunden a través de los medios de masas, evidentemente. Claro, entonces, cuando oímos hablar de ellos pensamos que fueron enterrados junto con las víctimas del genocidio durante la conquista, pero no fue así, porque la conquista no llegó a ser un genocidio total gracias a las leyes de Indias, a la protección de los derechos de los pueblos que empezaron a reivindicarse hace 500 años también, ¿no? Bueno, pues la historia del pueblo mixteco también tiene su similitud con la película Avatar, pero ya casi como que ya eh, nos está interesando más la realidad que la película, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenéis, si os interesa, en la wiki de la película, la wiki creada por sus aficionados, una cronología. Y aquí en este otro, pues un lienzo que yo he investigado, eh, intentando interpretar los hechos históricos que aquí se narran. ¿eh? Mm, Concretamente los hechos de la conquista en el siglo XVI. No me voy a detener ahora, pero es apasionante. De hecho, la mayor parte de los códices mixtecos, esto es solo un lienzo, pero los códices mixtecos son joyas impresionantes que han subsistido a la destrucción ocasionada por el fanatismo, ¿no? Por el hecho de que se consideraba que eran libros demoníacos, simplemente porque trataban pues de la historia de otros pueblos y de otros dioses, ¿no? De otra concepción del mundo. Bueno, aquí lo que se narra es precisamente los hechos de la conquista, por eso eso lo hace tan interesante. Se habla de las vejaciones que sufrieron los conquistados. Se llama por eso Códice de las Vejaciones. Y también de los enfrentamientos que había entre los propios pueblos originarios, que ahora mismo no existen, pero entonces eran una debilidad, ¿no? En esta parte de la página que antes os he hablado, de la página Tunsabi de Weebly, aquí podéis encontrar más información sobre qué memoria tienen los propios Nasabi, qué memoria tiene el pueblo Nasabi de su pasado, la memoria que se ha transmitido oralmente, no la que está escrita en los libros de historia, sino la que se ha transmitido oralmente. Y también me parece muy interesante. Pues también podréis comprobar que hay muchas tradiciones que se han conservado, pero se han transformado, como por ejemplo el gobierno de la comunidad, que se elige democráticamente y que se renueva cada año. Cada año se renueva los cargos en la comunidad en los cuales participan prácticamente toda la comunidad. Toda la comunidad tiene cargos que desempeñar. Este otro documental, también muy interesante, aquí solo os ofrezco un resumen de un documental más extenso, se titula El fuego y las cenizas, trata de la independencia de México, porque se celebró, como sabéis, hace pocos años, el centenario de la independencia, bicentenario. Bueno, pues, ¿por qué este documental tiene que ver con nuestro tema? Pues porque los mixtecos también fueron protagonistas de la independencia de México y todos los pueblos originarios de México. Los mixtecos participaron en las luchas por la independencia, pero luego, como resultado de la independencia, no fueron favorecidos, sino al contrario.
tuvo que llegar la Revolución Mexicana un siglo más tarde, o sea, no hace 2, sino hace un siglo, para que se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas al territorio. En los años 30, en 1930 a 1940. Fue cuando se fundaron los ejidos. Un elemento importantísimo en la vida del pueblo de la lluvia es la música. Y eso pues también lo habréis visto en la película Avatar, ¿verdad? Que la música que tiene un sentido ritual, porque está asociada siempre a actos comunitarios. La música está asociada a la vida de la comunidad. Y en ese sentido hablamos de ritualidad de la música. Por ejemplo, una tradición en la Mixteca son los trapecistas, los acróbatas, se llaman maromeros, que además son payasos, ¿no? Payasos, equilibristas, siempre con música. Con esta cantada ya me voy, con mucha alegría y tristeza, con la bendición y la promesa de regresar con mi humilde alma. Bueno, podéis seguir viéndola cuando queráis. Esta canción de Lila Downs. Lila Downs es una cantante que ha tenido impacto global, una cantante ñasabi, y que en este caso canta una canción que se extendió por toda América, se hizo famosa, y que trata de las vivencias de los mixtecos como migrantes, que ya os digo que es un pueblo migrante desde hace pues bastante tiempo. En parte porque le arrebataron parte de su territorio, en parte porque perdieron su territorio durante el porfiriato, sobre todo, desde 1850 hasta la Revolución Mexicana, hasta 1830, y en parte porque tiene una relación con el medio ambiente que no les permite explotarlo. No es destructiva, no es extractivista. Entonces los recursos que necesitan los sacan trabajando fuera. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar de sentimiento. Nakahika yori nuñu ni kakuri, kuashatindo ni hakunte iniri. Handau yo maturi nu bandi sotaji, kuniri ndairi kuniri kuri, hatunina kaniniri, o tierra. Bueno, es muy bonita, pero la podemos seguir viendo y oyendo en otro momento. Maestro. Esta canción, la que habéis oído, está cantada en Tunsavi de la Mixteca Alta, y esta otra que vais a ver es del Tunsavi de la Mixteca Baja y de Guerrero, que están emparentados. Y trata de lo mismo. Grabando. Trata de algo parecido, es decir, el tema de la migración, ¿no?
Amaca cuy kundu ñuyu. Quiere decir, cuando volveré de nuevo, iré de nuevo y estaré en mi tierra. El etnodrama y el ritual. Bueno, además de la música, también también a través de la gestualidad, también a través de la palabra, se efectúan rituales que son fundamentales para la conciencia popular. En el caso de los pueblos, del pueblo mixteco, son los rituales de diálogo con el señor lluvia, es decir, Sabi, es el que da nombre al pueblo, y también el diálogo con las enfermedades para curar a las personas. Es una relación dialógica la que se establece en el ritual. Bueno, lo he asociado al modo en que se representa la mitología en la película Avatar, ¿eh? Y los actos rituales de la comunidad, ¿verdad? Nuestra amiga Ofelia Pineda vino a México, a Sevilla, a darnos un curso sobre la lengua y la cultura y nos explicó algunos de los principales rituales del pueblo mixteco, que tienen un origen ancestral, ¿eh? Y se representan en algunos de los códices que se han conservado. Por ejemplo, en este que fue interpretado está en el códice Vindobonensis, se llama así porque está en Viena, ¿eh? No está en la Mixteca. Y lo que han hecho contemporáneamente es interpretarlo y retraducirlo a la lengua mixteca en la que se escribió. ¿Eh? En concreto, yo estuve colaborando, dirigiendo una tesis acerca del ritual de la lluvia y de la enfermedad. Ahora vais a ver cómo se lee ese códice. Biko ñuitiatun kuya unive ki inko shkukuya ñanishiyo tabi itia inuni tumi itiatun dukanu itiayu nushikana kuana danu takuatuna kuya leso ki tachi shkukuya ñatiayu nuyubi nukana tikui dukanu tiayu shiniyuku tiaku ñandiana kuya uni leso ki ubi isu shkukuya nishiyo tiayu ñalaki satayuku kuya do ki ushayuku shku kuya no nishiyo tiayu nunda kuatuna no shi nunda kuatuna sha'ayu katuna tutun takona nunda kuatuna nui yobe tichi. Bueno, y así continúa leyendo esta página del códice
del Códice Vindobonensis. Este es el ritual tal como ahora se produce, que se parece muchísimo. Hay muchas cosas de lo que se dice en ese códice que se sigue manteniendo. Aquí por lo regular llueve en mayo, por eso se fiesta a veces en abril. Después de abril y vienen las lluvias, se le habla antes de que llueva. Dice que se hace antes, se hace en estos veces el 24, 25 de abril, en la noche del 25, medianoche, tiene que llover. En caso de que no lloviera y se despeja, se espera la lluvia en los primeros días de junio. En el caso de que no llueva, es que hay un problema. Entonces ya los señores se hablan otra vez con Marcelino y ya van todos a hacer otra vez ofrenda y empieza a llover. Pero él dice que sí, que la piedra grande representa el Señor de la lluvia y que los demás que están con él, cada uno tiene diferentes funciones. Es que esa es una planta especial que se trae del río, que se llama chicasabe, quiere decir así como bandeja o vale de lluvia. Es que dice que todo lo que sea 33 es para el Señor de la Lluvia, el principal, que descansa en el cielo, y dice que van a ser 33 tiras de hojas, 33 flores y 33 de flores dulces, que creo que en español es cacalosochi. Ten en cuenta que el ritual está sobrecargado de imágenes y metáforas, de asociaciones. Lo que hace el ritual es implicar a todo el cerebro, a todo nuestro cerebro, en la contemplación y en ese acto sagrado. Es algo que nosotros hacemos ahora pues, en otros actos, ¿no? Donde se implica todo nuestro ser, ¿no? Y por eso es por lo que hay tantos simbolismos asociados en cada uno de los actos del ritual, ¿no? Bueno. Regiones, comunidades y hogares. Os acordaréis del home tree, ¿no? Donde vivía la comunidad. Eso para los mixtecos es la montaña, ¿no? Yuzcún bueno, para los mixtecos que viven en la montaña, ¿no? Porque hay otros que viven en la costa. Yuzcún está sobrecargado también de sacralidad y hay que cuidarlo, ¿eh? Para ellos es crucial cuidar ese territorio, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no se defiendan de las fieras que les agreden, ¿eh? Pero, pues por ejemplo, de los escorpiones, obviamente, pues tienen que vivir, ¿eh? Pero sí cuidan del entorno y no lo destruyen. Hay cualquiera que cortaba un árbol, lo que hacía era utilizar primero ramas secas y después árboles secos, destruidos de manera natural, ¿no? Para leña o cobre, como se llaman las antorchas con las que se iluminan por la noche, o se iluminaban. Y lo mismo con cualquier otro recurso. Los Ñusabi, el pueblo mixteco, se asentó en un territorio bastante extenso, ¿eh? En consecuencia, antes no me he detenido mucho para verlo, pero sí que habéis visto que engloba a partes de 3 estados, de Guerrero, Puebla y Oaxaca. Bueno, pues yo aquí os doy referencias de las distintas áreas en que se divide
a grandes rasgos, la cultura mixteca. La cultura de la Mixteca alta, la cultura de la Mixteca baja. La Mixteca alta engloba sobre todo territorios de Oaxaca. La Mixteca baja se refiere tanto a pueblos de Oaxaca como de Guerrero. Luego el mixteco o la Mixteca de la costa, que se refiere a comunidades cercanas a la costa del Pacífico, en un terreno llano o más llano que el de la montaña. Y pues también, específicamente, yendo más a lo concreto, el mixteco de la montaña de Guerrero, que es donde yo estuve viviendo y el que yo investigué, y sobre el que publiqué un libro que está a vuestra disposición de manera totalmente gratuita en la página de Se ha hablado, y también a través de Google. Pues ya sabéis, a través de Google se puede leer, porque de hecho la tirada del libro fue muy, muy pequeña, porque es un libro de investigación. Entonces, ahora parte del libro está disponible a través de Google Books. A ver que no me pierda. Otra área cultural de los mixtecos es la Mixteca del Estado de Puebla, que es una zona de población muy antigua, a pesar de que queda al norte, al noroeste, es una zona de población muy antigua. Y sobre ella ha habido muchas hipótesis históricas sobre las que, si hay ocasión, pues ya hablaremos, ¿no? En relación con el origen también de los aztecas. Bueno, el mixteco de la frontera entre Puebla y Oaxaca, porque en concreto es allí, en esa zona, donde hay todavía más población hablante del mixteco. Y de hecho, hay una entrevista en nuestro canal del proyecto Natiascu a Cintia Montaño, que ha estado haciendo su tesis doctoral sobre esa variante del mixteco. Y vamos pues a parar a la lengua. Esas grandes áreas a las que me he referido son áreas en las cuales hay casi total inteligibilidad. Es decir, las personas que viven en la Mixteca alta se entienden entre ellas perfectamente, los que viven en la Mixteca baja y en Guerrero también se entienden entre ellos, la Mixteca de Puebla lo mismo, y la Mixteca de la costa también. Entre esas variantes del mixteco, a veces hay dificultades para entenderse. La única manera de solventarlas es convivir. Eso pasa también en el castellano. Pasa en el castellano. En la época en la que yo era un joven estudiante de universidad, como vosotras, yo leía mucha literatura latinoamericana. Y eso me facilitó entender las variantes del español en americano. No sé si ahora ocurre eso también, pero es necesario, si no es imposible entenderse. Los mixtecos necesitan puentes, medios de comunicación para poder entenderse. Eso ha ocurrido gracias a la emigración, ha tenido esa vertiente positiva. De eso también trataremos en su momento. Bueno, pues en paralelo con la lengua Nahvi, ¿no? Pues tenemos las lenguas, el Tu'unzabi, la lengua de la lluvia, la lengua del pueblo de la lluvia. Bueno, podréis ver que, por ejemplo, aquí en Wikipedia, quienes han confeccionado esta entrada, que está prácticamente igual en inglés que en español, son los lingüistas que dominan el ámbito universitario de la lingüística sobre las lenguas originarias, el ámbito universitario en Estados Unidos. Y curiosamente, bueno, pues son quienes han creado el marco para que los demás también investiguemos. Yo la verdad es que he roto bastantes reglas de ese marco, y ellos también poco a poco están evolucionando para hacerlo. Cuando yo fui a trabajar como cooperante a la Mixteca, estaba ocurriendo una
movimiento indígena muy potente y yo lo que hice fue colaborar con ese movimiento. Entonces, desde el principio colaboré para servir a sus fines, que era alfabetizar a las comunidades para que pudieran escribir en su propia lengua y que pudieran utilizarla en la educación. ¿Eh? Pero para eso era necesaria una norma común, en fin. Luego, más adelante hablaremos sobre los procesos de normalización de la lengua. Lo que quiero que os fijéis aquí, pues, es en todas las variantes que enumeran de Tunsavi. Yo antes os he hablado de 5 o 6 grandes dialectos, ¿no? Áreas dialectales. Bueno, aquí hay, como veis, hay más de 80. 80 o más. Claro, cuando nosotros vemos esto, lo que pensamos, lógicamente, es, bueno, pues es una lengua totalmente atomizada. Esto no tiene arreglo, es decir, están condenadas a solo entenderse entre unos pocos, por lo tanto, es una lengua poco práctica y condenada a desaparecer. Pero no es cierto. No porque yo tenga una ideología de tal tipo o de tal otro, no. Es que no es cierto. Es que los mixtecos de Oaxaca y de Guerrero, de una amplia región, se entienden perfectamente porque hablan una variante similar, aunque cada comunidad, efectivamente, en cada comunidad hay distinciones, hay diferencias. Es una riqueza maravillosa de la lengua. Pasa como en Andalucía con las hablas andaluzas, ¿no? ¿El andaluz existe? Pues claro que existe. Pero además también hay hablas andaluzas. Entonces, en cada comarca se habla variantes en el vocabulario, en la morfología, en la fonética, por supuesto, claro, en la morfosintaxis incluso, ¿no? Frases hechas, juegos de palabras. Eso ocurre también en la Mixteca. En cada comunidad, cada comarca, hay variantes que enriquecen la lengua. Pero eso no quiere decir que haya 80 dialectos distintos del mixteco, porque no es real. No es real. Lo que hay es variantes en cada comunidad. Y por supuesto existe la comunidad y existen las variantes. Pero esa versión atomizada lo que hace es producir la impresión de que como no es un pueblo alfabetizado, como la lengua no está alfabetizada, es una lengua inferior a la de la cultura dominante. Y de ahí, como veremos, que se hable del dialecto en lugar de las lenguas indígenas, se habla de los dialectos indígenas. Y es sencillamente porque se utiliza la ciencia para denigrar a las personas investigadas. Entonces, hay personas que hacen su agosto, viven en sus universidades, porque de hecho hay que reconocerse, en las universidades norteamericanas se investigan las lenguas americanas. Y tienen un amplio espacio académico. Pero bueno, pues no necesitan destruir la unidad cultural para que cada persona investigue en una comunidad y prospere con su propio dialecto a las espaldas. No, ese no es el modo. El modo es servir a la comunicación. Y bueno, pues eso también es parte del objetivo si es que nos lo llegamos a plantear, ¿no? Existe se llama la Be'etun Sabi. La Be'etun Sabi literalmente significa la casa de la lengua de la lluvia. Llamarlo Academia de la Lengua Mixteca pues es utilizar el castellano y utilizar también los prejuicios que tienen los académicos, ¿no? Pero bueno, no tenemos otra traducción. La Academia de la Lengua Mixteca, la Etun Sabi, intenta ayudar a que las comunidades se comuniquen y a que se establezca un alfabeto, a que se establezca un marco gramatical, porque gramática ya sabéis que viene de ciencia de la escritura, y es verdad que hace falta una estandarización, un proceso de normalización para que esa escritura sirva para comunicarse a todas las distintas áreas dialectales. Está todavía en discusión si el resultado de ese proceso será un solo mixteco o distintas lenguas, porque eso también pasó
en la historia de las lenguas románicas, ¿no? Las lenguas romances. Por ejemplo, el italiano es una lengua normalizada que sirve para comunicarse a todos los italianos, pero las distintas, lo que todavía se llama dialectos del italiano, en realidad a veces son lenguas distintas, ¿no? Dependiendo si hablamos del italiano de Calabria, o del italiano de Sicilia, o del italiano del Piamonte, ¿no? Son grandes regiones, extensas regiones muy pobladas. Además de la obra que os he dicho, también podéis consultar un resumen, que aquí está a vuestra disposición, del contenido de ese libro antes de que se redactara, ¿no? Lo que sería el guión de lo que después se convirtió en el libro, aunque estaban los materiales ya recogidos, el corpus y el diccionario, eso ya estaba elaborado, pero no estaba escrito, no estaba desarrollado. Entonces, esta es la versión más primitiva de esa gramática y por lo tanto más sencilla también, para entrar en materia. ¿Qué os pido que hagáis? Pues en lugar de, bueno, creo que la mejor opción consiste en que investiguéis la realidad. La realidad es una realidad dialectal, es una realidad diversa y por lo tanto que elijáis un área dialectal y cultural del Tunsavi para investigarla en grupo. Por eso os he puesto aquí este formulario. Podéis acceder al formulario a través, mira, lo voy a compartir directamente a través del chat para que podáis entrar al formulario. Voy a salir de la pantalla compartida y aquí está, a ver, aquí está. Aquí tenéis el formulario para que podáis rellenarlo. Ay, no me sale. Nombre y apellidos, curso de asignatura, universidad y facultad. Y además, ¿por qué zona? Claro, al principio no sabéis nada sobre esas zonas, pero lo que os pido es que utilicéis el recurso que he puesto a vuestra disposición para investigar un poquito sobre ellas y elegir una. La montaña de Guerrero, que incluye a Yutla, la Mixteca Baja incluye a Guerrero, es decir, que no son áreas entre las que hay intersecciones. La Mixteca Alta, la Mixteca de Puebla o Poblana, la Mixteca de la Costa o Costeña, la Mixteca de Ayutla. También os pido que defináis dialecto de una manera no negativa, no cargada de negatividad, de una manera positiva, intentando pues, que sea también científica, claro. Y que os planteéis qué ventajas y qué dificultades tiene un alto grado de diversidad dialectal en cualquier lengua. Aunque siempre va a haberla. O sea, pero plantearnos qué ventajas tiene la diversidad dialectal y qué dificultades puede plantear y cómo superarlas, ¿no? Pero eso será más adelante. ¿A qué se debe esa diversidad? ¿No? Luego, si os parece útil el proceso político de normalizar una lengua. Y ahora nosotros estamos sensibilizados a causa del extremismo nacionalista, independentista, estamos sensibilizados y bueno, pues quizá podemos pensar que el independentismo es el resultado de la afirmación cultural, la reactivación cultural del catalán o del euskera. No, no es cierto. No es verdad. Esos procesos políticos ya existían antes. El nacionalismo empezó en el siglo XIX, tiene un origen romántico. Y fue la primera república cuando se declararon los cantones. Los cantones supuestamente eran regiones que querían independizarse. Por ejemplo, el cantón de Cartagena, ¿no? Se quería independizar Cartagena y su comarca. Entonces no tiene que ver con la lengua, tiene que ver con pues, otros problemas políticos. Pero la cuestión es que os planteéis si vosotros creéis que la política lingüística que ayuda a normalizar una lengua puede ser útil
y por qué, o si os parece que no, por qué, ¿vale? Luego podemos, os invito a que elijáis el instrumento, el medio de comunicación con el que vais a recoger vuestra investigación, vais a documentar las evidencias lingüísticas que vayáis encontrando. Léxico, gramática, cultura. Tened en cuenta que yo he investigado sobre un área dialectal. Es verdad que también he investigado sobre las demás, pero solo por su relación con esta área, ¿no? Obviamente. Y lo que os pido es que vosotras ampliéis ese foco, que elijáis otras áreas dialectales para investigar, porque material hay mucho material en la web, afortunadamente. La cuestión es que hay que investigar y por lo tanto hay que utilizar o bien un blog o una página web o una wiki, y nos puede servir esta del fandom. Este fandom te permite crear wikis sobre cualquier cosa. Podéis crear un fandom sobre el Tunsavi en el área que investiguéis. Y bueno, pues creo que va a ser útil, ¿eh? O bien podéis utilizar una página web, como acabo de deciros, o un documento de texto, sencillamente, ¿no? Un documento de Google. Pero vamos, aconsejo que sea algo que os permita incrustar vídeos, imágenes, crear un texto multimodal. Y por último, pues si vais a hacer trabajo en equipo con personas de otras facultades, transdisciplinar, o solo con gente de vuestra facultad o de manera individual. Y claro, me tenéis que razonar por qué escogéis esta opción. Siento que haberme extendido, pero era imposible no extenderse el primer día. Por eso os he dicho que esto no va a ser todos los días. Esto no va a ocurrir todos los días. Yo no voy a daros esta charla todos los días, pues sería aburridísimo. Es ahora cuando necesitaba daros toda esa luz de información. Le he intentado hacerlo atractivo gracias a esa comparación permanente con la película Avatar. También he intentado que fuera ordenado, para que podáis disponer de ese material. Y no sé si habéis quedado apabulladas, no queréis decir nada, o si queréis hoy mismo hablar, porque cada vez que nos encontremos será para que vosotras habléis, no para que yo hable. En todo caso, para responder a preguntas o para acompañaros en vuestro reto.